los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. ¡Hey! Nada es imposible. Que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, decláralo. Yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible. Imposible. ¿Cuántos pueden dar un grito de alegría? Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Viviré por fe, nada es imposible. Creo en ti, decláralo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. ¿Cómo? Todo es posible. Y la fuerza tú me das. ¡Fuerte! Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, Jesús. ¿Cómo escuchar la voz de Dios o cómo oír la voz de Dios? Cualquiera de las dos títulos, por así decirle, he hecho una introducción el día miércoles a este mensaje y hoy quiero ampliarlo. Es un mensaje que puede tener sección 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si la voz que yo estoy escuchando viene de parte de Dios, viene de parte de mi carne, humanidad, o viene de parte del enemigo? Y lo más probable que me diga es: pastor, ¿Dios habla a su pueblo? ¿Dios habla a sus hijos? Por supuesto que sí. Y es un privilegio poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen esta noche? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo Dios nos puede hablar? Lo más probable, como les decía a los hermanos, Dios no nos va a hablar en una voz audible como en un ángel diciendo: eres mi hija amada en quien tengo complacencia y misericordia. Y te hable de esa manera, ¿verdad? Lo más probable es que no hable determinadamente con voces como yo le estoy hablando esta noche a usted. Pero sí podemos pensar y podemos decir que Dios nos puede hablar
en nuestra mente, nos puede hablar con ideas, nos puede hablar con impulsos, nos puede hablar con impresiones, con imágenes, nos puede hablar a través de las autoridades o de hermanos, de diferentes maneras. Seguro que Dios habla a su pueblo. Ahora yo quiero desmenuzar y tener un hilo conductor esta noche en este mensaje. Lo cierto es que esta noche Dios puso este fin de semana capacitar a la iglesia, por así decirlo, instruir a la iglesia, guiar a la iglesia, al pueblo de Dios, a escuchar la voz de Dios y a no confundirse quizás en el camino o a no errarle al blanco, ¿no? Como alguien que no conoce a Dios. Entonces, para ello vamos a leer algunos versículos esta noche de la palabra de Dios. Dice la carta de San Juan, lo voy a leer rápidamente en la Biblia. Aquí dice San Juan 10:27, un versículo por excelencia del Señor Jesús, hablando a los hijos de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27, dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído espiritual, el oído de Dios, el oído, afinar el oído espiritual no es algo fácil, ¿verdad? Por eso el título de este mensaje: ¿cómo yo puedo comprender lo que Dios quiere hablarme? Bueno, para darles una introducción a este mensaje les traje un pequeño video de 2 minutos. Es tan solo una ilustración, ¿no? One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Bueno, allí estaba el pastor de las ovejas. Por supuesto, Jesús por excelencia es nuestro pastor, ¿verdad? Y nosotros como sus ovejas debemos seguirle y escuchar su voz. No cualquier voz, sino la voz de Jesús. Va a haber voces que se van a confundir en el camino. Vieron el video como voces externas, voces que la Biblia dice y habla de estas voces también. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Ahora bien, ¿cuál es la voz real, como dije al principio de este mensaje? ¿Cuál es la voz real de Dios que yo puedo llegar a escuchar? Y no confundirme con una voz humana o una voz del enemigo, del diablo mismo,
haciéndose pasar, por ejemplo, como Dios, ¿no? Haciéndose pasar porque es engañador. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 15, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Si usted necesita sabiduría para emprender negocios, para casarse, los jóvenes para que necesitan casarse y que está bien que quieran formar familia, si usted necesita sabiduría para tomar decisiones, hasta de mudarse en su vida, hasta de cambiar de casa, cualquier tipo de decisión que tenga que tomar, la Biblia dice que en Santiago, que si usted tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios y Él da en abundancia. ¿Cuántos y da generosamente? Solo le tiene que pedir usted, Señor, dame la sabiduría. Por eso es importante preguntarle a Dios lo que quiere hacer antes de tomar una decisión. Tiene que preguntarle a Dios el consejo clave de Dios para su vida. La respuesta, cuando uno le pregunta a Dios, la encontramos, por ejemplo, en uno de los libros de la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículos 4, primera de Juan, 4:1, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Escuche bien, iglesia, este mensaje. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Someter a prueba, pedirle pruebas a Dios para ver si la decisión que estoy tomando viene de parte de Dios, viene de parte de mi carne o viene de parte del enemigo. Todo hay que someter a Dios, pastor, todo tenemos que someter a Dios. Por supuesto que podemos ser engañados por el enemigo, podemos entrar en las trampas del enemigo si no escuchamos atentamente la voz de Dios. Ahora, algunos aspectos a considerar esta noche para meterme ya en el hilo del mensaje, algunos aspectos claves que usted tiene que saber si la voz es de Dios, si la voz es humana o si la voz es del enemigo. Lo primero que tiene que pasar es que el primer ítem que usted puede considerar en su vida para saber si es de Dios la voz que está escuchando, es porque está de acuerdo a la palabra de Dios. El primer ítem que usted tiene que saber para la decisión que va a tomar o por el oído que va a escuchar, es saber si lo que le está hablando es palabra de Dios. La voz le llamo yo de la letra impresa. La voz de la Biblia, la palabra que hay en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de su palabra? La palabra escrita de Dios, todo lo que está en la Biblia es palabra y es la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, claro, la palabra de Dios, podemos decir que Dios siempre va a hablar a través de su palabra. El tema es que nosotros podamos leer la palabra y el Espíritu Santo después nos traiga a memoria, nos traiga a luz los versículos bíblicos. Hace poco prediqué un mensaje sobre el hábito de orar y de ayunar. Se deben acordar cuánto tarda una persona en adquirir un hábito. ¿Se acuerdan que dije desde 21 días a 30 días? Así ocurre en la vida cotidiana, cuando uno va a hacer ejercicio físico por 30 días, durante 3 veces por semana, más o menos en la misma hora. Al día 35 su cuerpo le va a pedir ir a hacer ejercicio automáticamente. Esto es así. Lo mismo ocurre en el campo espiritual. Si uno va a orar a la misma hora, al mismo lugar, si una vez por semana me dedico a ayunar y a buscar a Dios, durante 30 días vamos a poner, lo más probable es que a la semana 35 su cuerpo le diga: necesito ayunar y orar. ¿Cuántos lo creen esta noche? Ahora, la palabra impresa nos va a hablar por el Espíritu Santo. Cuando usted la lea, quizás al principio va a tomar la Biblia como un hábito, va a leer la palabra de Dios y puede encontrar versículos diciéndole: eres un pecador, no tienes parte en el reino de Dios. No, este versículo no me gusta, voy a leer otro.
Jesús me ama y tiene este me gusta, gloria a Dios. Y usted va a interpretar la Biblia y va a ver varios mensajes de la palabra de Dios, pero quizás Dios no le hable en ese momento específico, pero la palabra va a quedar guardada en el espíritu y en el momento que Dios hable, Dios le va a recordar ese versículo bíblico. Amén. Ahora, claro, lo que está en la palabra, no tengo dudas que es lo que Dios le va a hablar. Es la voz de Dios. Es por excelencia el primer mensaje. Dios no le va a hablar, por ejemplo, algo que no esté escrito en la palabra. Le va a hablar pagar a todos, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No le va a hablar le va a hablar de hacer negocios en integridad, la palabra de Dios. No le va a hablar de separarse ni de divorciarse, porque la palabra de Dios, Jesús no manda a divorciarnos o a separarnos. No podemos decir por allí, Dios me habló que me tengo que separar. ¿Seguro fue la voz de Dios? ¿Estás seguro? Dios me habló de que tengo que separarme, que ya... ¿Y dónde está escrito eso? Cuidado, porque decimos muchas veces ligeramente, Dios me habló, Dios me habló. Y ni siquiera sabe realmente si Dios no habló, o habló la carne, o habló la emoción, o habló el enemigo. ¿Cómo podemos discernir? ¿Está en la palabra de Dios lo que Dios le dijo? La voluntad de Dios es la santidad en cualquier estado, incluso en el estado de noviazgo. No hay no santidad en el estado de noviazgo. Lo que es santidad es santidad. Donde dice la palabra de Dios que no tengo que estar en santidad. Por eso es importante entender, los vendedores, dije el miércoles, el pasado, que tienen que mentir para vender. ¿Y dónde está en la palabra de Dios eso? Yo compartía el miércoles pasado y esta mañana también acerca de cuando me tocó ser... Hace 21 años atrás, recién casado, era cadete en un sanatorio y ganaba muy poco y había vendido mi auto para casarme. Lo vendí porque teníamos que arreglar todo para el casamiento, para comprar nuestro primer departamento. Lo cierto es que vendí el auto y me quedé a pie y yo siempre desde chico, mi papá tenía taller de autos, así que los autos eran parte de mi vida, era como que me sacaron algo de mi vida, no tener auto, no tener vehículo, así que decidí hacer horas extras vendiendo lo que se llama Movicon en ese momento. Después cambió la compañía, pero claro, tenía que hacer horas extras y yo le comentaba a los hermanos que fui a la agencia de celulares. En ese momento recién era el boom de los celulares. Y fui y me dijeron, bueno, te vas a ir a San Justo, te vas a parar en una esquina con 6 personas y vas a ofrecerle a todos celulares sin cargo. ¿Sin cargo? Sí, sin cargo. Entonces todo el que pasaba por allí le decíamos, ¿quiere un celular? Venga, firma acá y lléveselo. Y la gente se lo llevaba, ¿no? Pero había una letra chica en el contrato que decía... Si lo devuelve antes de los 12 meses, tiene que pagar el 100% del celular. Y nadie se lo decía a las personas. Algunos decían, yo me sentí identificado con eso, fui damnificado de esta situación. Entonces yo me sentía como que estaba engañando a la gente. Y ahí fue un principio bíblico de que Dios me habló. De hecho, no lo hice de esa manera. De hecho, el Espíritu Santo me habló y me dijo, vos tenés que decir la verdad, cueste lo que cueste. Entonces, imagínense, un trabajo part-time, yo trabajando de 9 a 18 como cadete en un sanatorio, los fines de semana yendo a la iglesia sin dejar de buscar a Dios, sin dejar de estar en la casa de Dios, también trabajando extra porque me había casado de vuelta y no tenía nada, entonces tenía que tratar de comprarme aunque sea un autito. Y ahí estaba. Fui la primera vez y le dije a las personas, mire, si usted quiere un celular y lo devuelve antes de los 12 meses, va a tener que pagarlo el 100%. Yo no tenía ni idea, yo pensé que iba a ser lo peor que iba a hacer en mi vida, le confieso. Dije, soy un mal vendedor, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, soy un pésimo, yo no sirvo para esto. Bueno, la cuestión es que la gracia de Dios funciona diferente a lo que uno piensa, amén. Terminé siendo el mejor vendedor y la recomendación de que el boca a boca comenzó a correr entre todos los amigos. Me decían, ¿saben cuál era el speech? Llámalo a Marcelo que te va a decir la verdad.
Y me llamaban. Y me decían, mire, lo llamo porque yo no entiendo nada, pero sé que usted me va a decir la verdad. Bueno, la verdad le digo es que si usted devuelve el celular ante los 12 meses, va a tener que pagar el 100% del celular. Y si lo y es mucho, no, es el valor del celular, no sé, el celular que usted quiera. Bueno, dámelo igual, dámelo igual, dámelo igual. Y sucedió ese efecto de por decir la verdad, por hacer lo correcto, digamos lo justo. Dios premió y Dios bendijo. Y me convertí el mejor vendedor de ese momento de la empresa. El mejor. O sea, los que trabajaban a tiempo completo de eso no podían superar mis ventas y yo trabajando un cuarto o medio tiempo para la gloria de Dios. Él, todo lo que iba haciendo, Él lo iba proveyendo, iba llamando, mira, llamalo, y me llamaban de todos lados, iba a cualquier lado y le entregaba el celular. Mire, señora, si usted firma la letra chica acá, cuando le entregue, se da cuenta que se puede, sin mentir, sin situaciones que no estén en la palabra de Dios, que no estén en el mensaje de Cristo. Por eso es importante entender este mensaje para oír esta noche la voz de Dios, para calibrarnos, para decir la verdad delante de Dios. Justamente tiene que ver con eso, con la voluntad de Dios, con decir, bueno, ¿será que Dios quiere que me case? Y por supuesto, si estás de novio algún día te tenés que casar. ¿Será que Dios quiere que tome cómo serán las decisiones que tengo que tomar para Dios? Y en esta noche el primer punto entonces sería escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El segundo aspecto sería, le puedo llamar la voz que estoy escuchando. ¿Esto lo haría Jesús? ¿Tiene que ver con el carácter de Cristo en mi vida? Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo habla en Gálatas y dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo formado en nosotros es otra forma de hablarnos. La persona de Cristo, la persona del Señor, la pregunta que usted se tiene que hacer para saber si Dios le va a hablar, mire al Señor Jesús y pregunte, ¿esto lo haría Jesús o no lo haría? Y el Espíritu Santo le va a dar convicciones. ¿Jesús iría a un boliche a bailar? Vamos a hablar sinceramente. Jesús iría. Pastor, Jesús iría a predicarles. Le predicó a una prostituta, claro, pero fue en otro contexto. ¿Cómo se sentiría? Por supuesto que Jesús, háblame a ver si tengo que ir o no a tal boliche. Yo le hablo a los jóvenes, ¿no? Háblame a ver si tengo que ir a tal o tal discoteca. Se están abrochando los cinturones algunos. Perdóneme, pero Dios tiene que hablarle. ¿Quiere que le hable Dios? Le va a hablar a través de este micrófono. ¿Cómo le va a hablar Dios? ¿Cómo le va a hablar? El Espíritu Santo te va a poner convicciones de lo que haría Jesús y de lo que no haría Jesús. ¿Jesús tendría una familia? Por supuesto que sí. Jesús bendijo a los novios en las bodas de Caná de Galilea. Estaba de acuerdo en bendecir a los novios. Esta mañana en el culto de las 10:30 vino una parejita aquí adelante que Dios me dio palabra de ciencia, que necesitaban sabiduría. Y pasaron aquí y me dijeron, pastor, el 19 de agosto queremos casarnos. ¿Nos puede casar? Por supuesto que sí, que vamos a estar dándole la bendición matrimonial y casándolos. Un privilegio para mí como pastor tener esa oportunidad. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión
y toda clase de acciones malvadas. En cambio, dice el libro de Santiago, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Cuántos lo creen? Hay una sabiduría terrenal, humana. Usted quiere escuchar la voz de Dios, pero si hay celos, si hay rivalidades, si hay humanidad, lo terrenal justamente termina siendo humano y diabólico. Pero la sabiduría, la voz de Dios que desciende del cielo, es pura, pacífica, bondadosa, dócil y llena de compasión. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Número 1, por su palabra. Número 2, si está en el carácter de Cristo. Amén. Número 3, podemos decir que Dios nos va a hablar a través de autoridades. ¿Cuántos dicen amén? A través de los pastores, a través de los líderes de la iglesia, a través de personas. Ahora, cuando usted vaya a pedir consejo de sabiduría y diga, Señor, háblame a través del pastor, no le traiga todo armado, diciendo, mira, el combo ya está, solo tenés que firmar que está aprobado. Usted tiene que estar preparada o preparado para que el pastor le diga que no también, o que la autoridad le diga que no también. ¿Por qué no? Si no es de Dios, Dios también le va a hablar. ¿O por qué piensa que Dios no le va a hablar? Por eso es importante que usted pueda pedirle señal a Dios confirmándolo. Se puede llegar a decir la voz de Dios a través de las autoridades. Decirle, ¿qué opina, pastor, usted de esto? Y yo le puedo decir, vamos a orar. O quizás tome este camino, tome el otro. ¿Qué opinás de esta situación? A un hermano crecido, maduro. No le va a pedir consejo a una persona que esté peor que usted. Que esté allí abajo y mira, yo no te puedo dar un consejo porque yo no puedo ni para mí. Entonces, si quiere escuchar la voz de Dios, es bueno pedir por lo menos 3 consejos también de autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir un poco más rápido. Escuchar la voz de Dios tiene que ver lo que yo oigo con lo que yo soy. Los dones confirman tu llamado. Yo, por ejemplo, no tengo el don de cantar. Nunca podría estar aquí en la alabanza. No es mi llamado. Dios me llamó a ser pastor de ovejas y fluye por amor y por gracia a Cristo en mi vida. Dios te dio dones a ti y esos dones también son la voz de Dios. Una vez, yo se lo voy a decir en esta noche, no se lo dije en ninguna de las reuniones del fin de semana, pero se lo voy a decir porque aquí hay muchas personas con llamado. Gloria a Dios por esos amén, gracias. Una vez se lo conté a un hermano que estuvimos esta semana. Una vez yo tenía, cuando me convertí, muchas dudas de mi llamado. Dije, Señor, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo llamás a ser pastor? ¿Cómo llamás a una persona? Y yo no escuchaba diferentes voces, pero ninguna me convencía. Porque digo, ¿cómo puede ser que Dios llame al ministerio del pastorado? ¿Cómo tengo la certeza yo? Claro, en ese momento yo era cadete en un sanatorio, como les conté. Me había convertido, quería estudiar la palabra en el instituto bíblico. Y cuando yo le fui a decir a un hermano, autoridad, mirá, yo tengo carga pastoral, me gusta esto, me apasiona, me convertí. Y me dijo, bueno, sí, dale. Seguí sacando fotocopias, me dijo, así, como diciendo, cualquiera quiere ser pastor. Entonces me frustró, dije, bueno, esto no es lo mío, dije yo. Entonces me empecé a preparar en los negocios de la informática, fui creciendo, desarrollé por ese camino, no mi llamado espiritual, pero sí mi labor para mantener a mi familia, y en paralelo cada año sentía más fuerte ese llamado de Dios. Hasta que leer libros buenos cristianos, leí una vez un libro de Spurgeon que se llama Discursos a mis estudiantes. Y es como que Dios me habló a través de esas palabras. Me acuerdo patentemente, y siempre aquel que tiene un llamado se lo aconsejo y se lo digo, de cómo sé si no es humano, si no es emocional, si no es que alguien me quiere levantar para congraciarse,
Si alguien quiere, si yo siento que esto es bueno porque al pastor Marcelo Fernández aquí en Betel le va bárbaro, la iglesia 4 cultos, esto parece fácil. Es bueno, vamos a hacer algo parecido y vamos a abrir otra iglesia. ¿Y cómo sé yo realmente, no? Entonces, realmente fue no de un mes, fueron de años el entender esto, hasta que en este libro yo leí claramente cómo Dios me hablaba y me dice, mira, tu llamado va a ser revelado por 3 puntos. Número 1, el latir en tu corazón. Dije, ahí está, tuc, llamado. Todo el tiempo, ¿no? 23 años nunca se apagó. Número 2, los que están a tu cuidado abajo tuyo lo van a reconocer. Esto es para los jóvenes también, esta noche, que dicen, ¿qué hago? Lo van a reconocer y van a verte como un líder de un grupo tal vez de 3, de 4, de 5. Ahí van 2 ítems. Número 1, que estaba en el corazón. Número 2, que los de abajo lo iban a reconocer. Y número 3, que las autoridades también lo iban a reconocer. Las autoridades también lo iban a reconocer. Que iban a reconocer ese manto pastoral en mi vida. Entonces yo tuve que procesar esto y dije, bueno, gloria a Dios. Confirmé que está en mi corazón. Confirmé que los que están a mi cuidado me ven como un pastor. Y confirmé que las autoridades de la iglesia me veían como un pastor. Ahora, no descendió una voz del cielo que me dijo, eres mi pastor amado. No pasó eso. Fue progresivo el tema. Fue un llamado desde siempre. Pero estaba latiendo, pero había dudas. ¿Cómo puede usted escuchar la voz de Dios? Pídale a Él confirmaciones, pídale pruebas. Si esto es de Dios, si tenemos que comprar este auto. Escúcheme bien, iglesia. A veces primero compramos, adquirimos, no digo que esté mal, escúcheme bien y no se malinterprete. Nos metemos en un plan, me ofrecieron un plan, pastor, genial, ya lo cerré, ahora voy a pagar las 200 cuotas. ¿Está bien, pastor? Voy por la cuota 10. ¿Qué le puedo decir yo? Me lo trajo armado el plan. Tal vez no sé si era ese el consejo sabio. Tal vez sí, tal vez no. Pero, mire, pastor, me metí, compré tal cosa en cuotas, me dejé tentar porque decía 12 cuotas, 20% menos. Era irresistible esa compra. No podía decirle que no, pastor. Fue una bendición de Dios. Fue una bendición de Dios. Y a fin de mes hay que pagar esa cuota, más la otra cuota, más la otra cuota. Y la tarjeta crece. Pastor, ore, porque tengo que pagar la tarjeta. Me trajo, algunos se codean, ya los veo desde acá. ¿Ve cómo Dios habla a través del micrófono? Ore, pastor, porque no me alcanza ni para el mínimo de la tarjeta. ¿Y qué hiciste? No, vi tantas cuotas que yo sabía que... ¿Pero por qué? Le consulta a Dios cada cosa que hace. No. Hacen así. A partir de este mensaje le tiene que empezar a consultar antes de hacer algo. Y Dios le va a decir, sí, no, esto sí, esto no. No te metas por acá, métete por allá. Esperá. Pero esto era irresistible, pastor. Hasta usted hubiera dicho que sí. ¿Se da cuenta cómo funciona el reino espiritual? Aplica después en lo natural en su vida porque va a ahorrarse muchos problemas que terminan siendo espirituales después. La desesperación, el salir a hacer doble trabajo, triple trabajo y perder la bendición de servir a Dios o de estar en la casa de Dios o estar con sus hijos y su familia. Cuidado, pidámosle a Dios confirmación
absoluta en cada decisión que vamos a tomar. Y lo último, ya con esto voy a orar, porque estoy resumiendo este mensaje. Puedo hacerlo en varias sesiones, pero ya por último, la decisión que tome, la voz de Dios va a traer, ¿sabe qué? A su vida va a traer paz. Va a traer paz. Si es de Dios, va a traer paz a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dele ese aplauso a Él. ¿Saben por qué? Pero no va a traer, escúcheme bien, Uli, por favor. No va a traer una paz humana, va a traer una paz espiritual. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo dice a los colosenses, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gloria a Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. No es la paz de mis sentimientos, iglesia. Esto sería una paz carnal. La paz de Dios es una paz espiritual que supera todos nuestros entendimientos y nuestra sabiduría. Cada decisión que tomes tiene que estar procesada por Dios. Tiene que estar alineada por Dios. Yo quiero animarte esta semana a calibrar tu oído espiritual. Señor, ¿querés que haga esto? Háblame. Háblame a través de la palabra. Háblame a través de las autoridades. Háblame a través de sentimientos, de expresiones, de imágenes. Mostrame. Pero tráeme paz si tengo que tomar esta decisión, ¿verdad? Tráeme paz si tengo que tomar 10 trabajos o uno, o abrir 20 puertas. Tráeme paz. Tráeme paz si tengo que comprar tal o cual cosa. Trae paz a mi vida. Y ahí usted va a aprender que esta paz tiene que ver justamente con no tener errores o tener los menos errores posibles en tu vida. Yo quiero como pastor aconsejarte correctamente, por supuesto, y que tengas los menos errores posibles en tu vida. ¿Con quién me voy a casar? Hay que orarlo también. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Cuando yo, gloria a Dios, cuando yo era muy joven, no sabía con quién me iba a casar y no podía calzar ninguna chica realmente. No me gustaba ninguna chica que me calce como la chica de mi futuro, la chica de Dios. Y apareció Paula en mi camino. La miré. Dije, esa es la chica de mi vida. Esa es la madre de mis hijos. Una convicción. La vi. Hice 3 años de novios. Después nos casamos, nos casó nuestro pastor, todas las bendiciones, 3 años nuestro primer hijo. Pero le pedí a Dios, Señor, es ella la... Porque saben una cosa, le voy a contar algo más. Hace media hora que estoy diciendo que termino, ya voy a terminar. Le voy a contar algo más. Había voces de amigas cristianas que me decían, no te cases porque te va a ir mal con ella, Imagínense el miedo que tenía yo apenas me convertí. Te va a ir mal. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Te va a ir mal. Si te casás te va a ir mal. Y yo lo que menos quería era fracasar. Ya había fracasado toda mi adolescencia, en mi juventud, en la vida. Otro fracaso no lo podía permitir en Cristo. Y eran voces de personas físicas, cristianas, que me decían, no te cases con ella, literal. Pero por otro lado había una convicción que me decía, la veía como la madre de mis 3 hijos, y decía, la veo como una mujer de Dios. Pero por otro lado estaban los que envidian, los que celan, los que tienen celos amargos, los que quieren algo que no es de Dios. Bueno, la realidad es que
por supuesto terminamos casándonos. Tuvimos 3 hijos, fuimos creciendo y madurando. Y por supuesto fue de Dios. Pero porque había una paz y Dios me estaba confirmando que era la mujer para mi vida. Si hay jóvenes aquí que no están casados y que están mirando y que están pensando, es una convicción. Es una convicción del corazón, decir, lo veo. Bueno, esto se lo digo en las charlas de prematrimonio, ¿no? Pero de paso usted aprende, aunque sea un poco también de familia y de hogar cristiano. Lo veo como el padre de mis hijos. La veo como la madre de mis hijos. Y si adentro suyo hay una corazonada, ¿me entiende? Que funciona mucho más natural de lo que usted piensa o entiende. Es mucho más natural, es una paz natural. ¿Lo ves? Sí, pastor, lo veo. Lo veo, sí, listo. ¿Te gusta? Me gusta, pastor. ¿Estás enamorado? Estoy enamorado, pastor. No va a bajar ese ángel, créame. Dios quiera que baje. En mi caso no bajó ese ángel. Pero no bajó nunca en mi vida. Fue todo por convicciones y impresiones, imágenes, visualizaciones. Pero siempre Dios trajo paz. Y con esto ya termino. Nunca que yo sepa, mandó Dios un cáncer para humillar a una persona. Nunca que yo sepa, Dios mandó pobreza a una persona para humillarla. Nunca que yo sepa, Dios mandó un accidente a una persona para humillarla. Jamás. Dios, en cambio, en su palabra dice que enviará a sus ángeles a acampar alrededor de los que le temen. En cambio, en su palabra dice que Dios habla conforme a su carácter. En cambio, dice en su palabra que Dios es bueno, es santo. Que Dios no es un Dios de confusión. Dios no te va a confundir. Gloria a Dios. Yo quiero orar esta noche para que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Tengo más ítem, pero quiero cerrar aquí. Pero quiero que sea guiada y guiado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu que mora en usted esta noche lo pueda guiar. Y allí donde está, yo quiero invitarle a cerrar sus ojos sentado. Y Señor, darte gracias por este mensaje. Porque tú hablas cuando está de acuerdo a la palabra escrita, a la palabra de Dios. Porque tú hablas a tu pueblo cuando tenemos o lo haríamos a la manera de Jesús. Porque tú hablas, Señor, y la voz de Dios está audible cuando puedo pedir consejo y confiar. Porque tú hablas cuando nuestros dones se alinean a tus dones. Y porque tú hablas cuando trae paz en la determinación que vamos a tomar. Esa paz espiritual que supera todos tus entendimientos. Señor, esta noche aquí hay muchas personas, muchos amigos, mucha gente de la iglesia que necesita escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. En cada decisión que tomemos, en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual, en cada compra, Señor, queremos consultarte a ti, Señor. Lo que pasó, Señor, te pedimos que tu gracia nos guarde, nos bendiga y que tu voluntad permisiva, Señor, en este caso también, después de haber escuchado este mensaje, podamos, Señor, tener la revelación de Cristo, podamos tener al Espíritu Santo, todos los que han nacido de nuevo, todos los que son llamados hijos de Dios, tienen el privilegio, iglesia, usted tiene el privilegio de escuchar la voz de Dios. Eso no se le da a cualquiera, ese privilegio se le da a los que son nacidos de nuevo, a los hijos de Dios, a los que han confiado. Porque la palabra de Dios dice, Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las escucho y ellas me siguen. Gracias por tu palabra, Señor.
Ayúdanos a escuchar tu voz y no escuchar voces de la carne, de la humanidad, ni voces del enemigo, Señor. Cuando te trae temor a tu vida y miedo, tenés que saber que esa voz es del enemigo. Cuando te amedrenta el enemigo y te dice nunca te vas a casar, nunca vas a formar una familia, no creo que esa voz sea de Dios. Esa voz va a ser del enemigo. Cuando venga una voz y te diga vas a ser pobre toda tu vida porque has nacido pobre y vas a morirte pobre, no le creas a esa voz, porque esa voz no es de Dios. No es de Dios. Esa voz tenés que saber que es del enemigo, de tu alma y de tu espíritu, que te miente para que te atemorices. Aleluya. Cuando venga esa voz y te hable al oído esta semana y te diga, ves que fracasaste otra vez, que lo que el pastor te habló no lo podés llevar adelante en la palabra, esa voz es voz del enemigo. Porque la voz de Dios es gracia, es amor, es paz, es revelación del amor de Cristo en tu vida. No le creas a esas voces adversas. Escuchá la voz de Dios a través de su palabra. Todo lo que hagas, ponelo delante de la palabra. La voz de la palabra dice el mensaje. La palabra escrita, la palabra impresa, la Biblia, el manual de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo está revelado en su palabra para tu vida, varón, para tu vida, mujer. Escudriña las Escrituras y el Espíritu Santo te va a hablar, te va a dar esa convicción, te va a guiar. Sabes que yo oro para que no te equivoques esta noche. Oro para que no le erres al blanco. Oro para que no hagas tu voluntad, sino que puedas hacer la voluntad del Padre, de Dios. Si sos nacido de Dios, si sos hija e hijo de Dios, yo oro para que hagas la voluntad de aquel que te llamó. Cualquiera que toma su cruz y me sigue, dice el Señor, allí está mi amigo. Si hace la voluntad del Padre, del que me envió, será llamado mi amigo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es liberador para tu vida. No es de esclavitud. Porque la voluntad del Padre es pura, es buena, es agradable. Es amor. ¿O pensás que el Padre tiene maldición para tu vida? No. Tiene bendición para tu vida. Tiene palabra de ánimo, de fe. Tiene palabra de esperanza para tu vida. ¿Cómo oír la voz de Dios? Señor, esta noche yo oro para que todos mis hermanos puedan esta semana escuchar tu voz. En cada decisión que tengan que tomar, ayúdales, dales la sabiduría para que puedan tomar las mejores decisiones. Háblales, Espíritu Santo. Yo sé que les vas a hablar, Señor. Lo sé, lo siento en el Espíritu, Señor. Que si usted le pregunta a Dios, Él le va a hablar. Si le preguntas, Él te va a hablar. Si le preguntas, Señor, ¿por qué pasó esto? Él te va a hablar. Si le preguntas qué decisión tenés que tomar en los sentidos que se te ocurran en tu vida o que necesites, yo estoy seguro que Él te va a hablar, porque Él es poderoso, Él es vivo, la palabra es viva y eficaz. Y si aún dudás, pedí consejo a autoridades, a personas de Dios imparciales, que te aconsejen correctamente, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Señor, gracias por esta reunión. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido al culto esta noche, a la casa de Dios. Señor, gracias por cada familia de la iglesia.
Gracias por este mover sobrenatural de Dios que estamos viviendo aquí, Señor, en esta casa. Solo te pedimos que nunca se detenga, que siempre toda la gloria sea para ti. Que tu poder, tu gracia, tu amor nos enseñe a crecer y cada uno de mis hermanos pueda crecer y madurar en la fe. Ayúdales, Señor. Ayúdales a mis hermanos. Ayúdanos a nosotros como pastores. Danos la guía, Señor, de tu Espíritu Santo para disfrutar cada etapa de tus bendiciones ricas y abundantes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Póngase por favor en pie en esta noche. Antes de irse, vamos a adorar a Dios en este clima. Vamos a exaltarlo a Jesús. Levante su adoración. Viendo el silencio en mi ser, sé que me haría Levante su voz, iglesia. estremecer, me haría llorar o reír. Levante su voz. Caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Sí, Señor. Nada más que escucharte hablar. Habla, Señor. Habla, Jesús. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Habla, mis hermanos. Dígale, háblame, Señor. Urra barabashi barabarabaso. Viendo el silencio en mi ser, Sí, Señor. sé que me harías estremecer, tú me harías llorar o reír, caería Levante su rendido voz, ante iglesia. ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, Sí, Señor. sin llorar como un niño. Sí, Jesús. Y pasaría El el tiempo así, sin querer nada Sí, más. Señor. Sin querer nada más. Sí, Señor. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como Sí, un niño, y pasaría Sí, el tiempo, el Señor. tiempo así, sin querer nada más. Sí, Jesús. Sin querer nada más, si no podría estar ante ti, Dígaselo a Él. escuchándote hablar, sin Escuchando. llorar como un niño, y pasa El tiempo. sin querer nada más que escucharte hablar. Te
Háblame, Señor.